Amigos y amigas, resulta que el presidente de la República, Gustavo Petro, le ha dicho la verdad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente, recordemos, está imputado y en juicio por delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Todo sucedió en el acto de reconocimiento de pensión a los empleados de Telecom, una empresa estatal de telecomunicaciones liquidada por Álvaro Uribe Vélez debido, según dice el presidente Petro, a la codicia. El mandatario lideró esta ceremonia después de muchísimos años de lucha por parte de los ex empleados de Telecom, quienes lograron que se les reconociera la pensión que les fue negada cuando la empresa cerró. Ojo, esto sucedió a pesar de ser una entidad del Estado. En otras palabras, el propio Estado colombiano les falló a estos trabajadores, a sus ciudadanos. Incluso, ustedes recordarán esas imágenes en las que el ejército ingresó violentamente para agredir a los trabajadores de esa empresa. El presidente Petro abordó este tema. En esta primera parte de su intervención, utilizó el caso de Telecom como ejemplo para explicar esa relación simbólica entre las tecnologías de comunicación y los modelos de desarrollo humano y político. Telecom, una empresa estatal emblemática que muchos decían que los ciudadanos se podrían sentir orgullosos si pertenecían a dicha organización, representaba un sistema de telecomunicaciones que dependía de tecnologías como el cableado de cobre y teléfonos fijos, lo que limitaba en ese momento la conectividad y hacía que las comunicaciones nacionales e internacionales fueran un poco costosas y también complejas. Todo este contexto contrasta con los avances actuales claramente marcados por la fibra óptica y las comunicaciones satelitales que permiten la interacción global inmediata. ¿Qué pasa? Que el presidente Gustavo Petro, utilizando este contexto, vincula el progreso tecnológico con el avance colectivo del conocimiento humano, diciendo que la tecnología es fruto del trabajo conjunto de los ciudadanos, de los seres humanos a lo largo de todo el tiempo. Y en este sentido, encamina su argumentación en que el progreso se construye mediante la cooperación y la solidaridad, en oposición a la competencia individualista que, según él, promueven figuras internacionales como Javier Milei, el presidente de Argentina. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Y entonces estamos aquí hablando de Telecom ante una aplicación muy práctica, muy concreta en la historia de Colombia de estos dos acertos que dividen la política. Si nos ayudamos o nos matamos. Yo defiendo la primera. Me tocó decirle a Milei que defiende la segunda, pero no es solo Milei. Así se divide la política. La política no se divide entre liberales o conservadores, como en sus juventudes les enseñaron, ni la política se divide entre la izquierda y la derecha, como ahora enseñan. La política se divide entre si logramos una humanidad que se ayude entre sí misma y pueda vivir, es la política de la vida. Yo le puse a eso la frase de la política del amor, porque ayudarse es amor. O nos matamos entre nosotros, competimos, le ponemos el codazo al que va al lado, sea hombre, sea mujer, una nación acaba con otro, se producen los genocidios y terminamos como estamos hoy ante el abismo que significa la extinción de la vida en el planeta a partir de la crisis climática que produjo la codicia. La primera política se llama amor solidario, la segunda se llama codicia. La codicia mata la vida. Y entonces, en el caso de Telecom, podríamos escribir hasta un libro de esta aplicación. ¿Por qué alguien mató a Telecom? Una institución, y lo hizo por codicia. Y de paso, a quienes integraban esa institución, porque las instituciones son una palabra, en concreto son personas, seres humanos, concretos, con sus problemas indudables. Esos seres humanos fueron prácticamente en vida golpeados, reprimidos, algunos encarcelados, recuerdo, excluidos del bienestar, y terminaron, y bien lo dice la carta, siguiendo la misma experiencia simbólica de un sujeto, de un actor, de un protagonista de un libro de Gabriel García Márquez,
el coronel no tiene quien le escriba. Esta reflexión, luego de esa reflexión sobre el papel de la humanidad en la lucha contra la crisis climática y la importancia de recuperar nuestra naturaleza de seres sociales, el presidente Petro hace una conexión inteligentísima y literaria. Relaciona la violencia que sufrieron los empleados de Telecom con una situación que recuerda la del coronel en la novela El coronel no tiene quien le escriba, de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque el coronel murió esperando una pensión que nunca llegó. Se trata de una promesa incumplida, una historia que refleja la desilusión de muchas personas que dedicaron su vida al servicio de una causa o una institución. Y ojo, esta historia es tan parecida a la realidad porque García Márquez dio vida a un personaje que encarna el olvido institucional, un destino que hoy resuena en la historia de Telecom y de sus ex trabajadores, quienes después de largos años de espera, por fin, les reconocieron sus derechos. Ahora, no es el caso solo de ellos, sino de un gran porcentaje de la población colombiana, y precisamente a eso se refiere el presidente de la República a continuación. Miren cómo continúa hablando el presidente sobre este tema. ¿Cuánta gente se ha quedado esperando la pensión en Colombia? La mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Solo el 20%, dicen las estadísticas, de la población que trabajó y ya llegó a la edad de pensional tiene pensión, es decir, que los demás, la mayoría mujeres, porque de acuerdo a la cultura colombiana eran amas de casa de sus maridos, que en un patriarcado era el que trabajaba, no todas, muchas trabajaron, pues el marido se quedó esperando la pensión, nunca le llegó, a pesar de que trabajó toda su vida. Porque he ahí la gran estafa al pueblo trabajador de Colombia. Tenían el derecho a pensionarse. Trabajaron el tiempo y más. Y sus esposas, aún siendo amas de casa, tenían el derecho a recibir la pensión sobreviviente que se llamaba. Pero que no había cotizado el patrón. Que el patrón nunca llevó los dineros de la cuota pensional al Instituto de Seguros Sociales, que no está en la información, que no aparecen, que no existieron, que su trabajo fue gratuito porque se quedaron esperando la pensión. 80% de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y entonces nos vienen a decir que somos injustos porque pensamos en una reforma pensional, porque creemos que la Constitución del 91 le escribió y ordena que Colombia sea una sociedad de derechos. En un video que hice, que aparecerá aquí, y los invito a que lo vean, amigos, porque es muy importante, explico en detalle esto que mencionó el presidente Petro. Las demandas contra la reforma pensional ya están en la Corte Constitucional y esta ley se ha encontrado con muchísimas trabas en el legislativo, incluyendo la intención de Iván Name de hundir el proyecto de ley. Ahora el asunto está en manos de esa Corte, que deberá decidir si la ley aprobada por el Congreso es compatible con la Constitución. Ojalá los magistrados estudien muy bien el proyecto y no presten atención a los argumentos mentirosos de la oposición. Y aunque el presidente Petro espera claramente que la Corte falle a favor de su gobierno, ha dicho que no va a presionar a los magistrados de la Corte porque él es un demócrata y en democracia, en el Estado de Derecho, los magistrados no son presionados por el legislativo. Pero sí no comprende cómo estas personas de la oposición, incluso la procuradora Margarita Cabello, le piden al alto tribunal que tumbe una reforma que busca garantizarle una pensión y una vejez digna a los ancianos de este país. Vamos a ver cómo el presidente Gustavo Petro, porque esta parte es sumamente importante, habla sobre este tema que le han querido meter en su gobierno, sobre que es un dictador, que sus reformas son autoritarias. Escuchamos. Una, que si nosotros aprobamos la reforma pensional, la economía se va al despeñadero. ¿Quién dijo que entregarle una pensión a alguien que tiene el derecho a pensionarse es una equivocación? Si así es como ha progresado Estados Unidos, si así es como progresó la Europa,
Si así es como progresó la antigua Unión Soviética y así es como está progresando China. ¿De dónde sacan tamaña mentira? U otra, que como cada vez vamos a ser más los viejos, porque ya entré a esa edad, y entonces ya los jóvenes son menos, entonces los viejos serán más, entonces se quiebra el sistema pensional. ¡Carreta! Los europeos son más viejos que nosotros, no más miren Italia. Y no se ha roto el sistema pensional. Partida de mentirosos engañando al pueblo. ¿Y sabe por qué no se ha roto el sistema pensional, Mauricio? Porque es que no es el problema del número de trabajadores y el número de pensionados que habrá en Colombia en 50 años. Esa es la burda mentira. Depende de la productividad del trabajador, de cuánta riqueza genera a partir de su trabajo cada hora de cada trabajador, trabajadora. Y eso depende de algo que se llama tecnología. Un trabajador hoy es muchísimo más productivo que el que hace 100 años cargaba los bultos en los puertos de Colombia. Y esa mentirita, sino esa realidad y verdad, no se la cuentan al pueblo para que la mentirita sea la que se posicione en la mente del pueblo colombiano y entonces el mismo pueblo colombiano pida que no se haga la ley porque se va a acabar el país, es decir, pida que no se garanticen sus derechos, como alguien que levanta una piedra y la deja caer sobre sus propios pies. A tal nivel de ignorancia nos ha llevado la oligarquía colombiana, porque para eso no le metió la plata a la educación y a la universidad, para que como borregos lleguemos al matadero sin hablar. Como en otras ocasiones, el presidente enfatiza que esto no debe seguir siendo así. Recordemos que fue elegido porque la ciudadanía, el pueblo colombiano y especialmente la juventud apostó por un gobierno de transformaciones que haga realidad la Constitución del 91, es decir, un gobierno que construya un Estado social de derecho donde cualquier ser humano en Colombia sea sujeto de derechos universales. Cito textualmente lo que dijo el presidente Gustavo Petro: el padre de la riqueza es el trabajo y la madre es la naturaleza. La fusión entre naturaleza y trabajo es la riqueza. Y si el trabajo destruye la naturaleza, se acaba la riqueza o la naturaleza ya vuelta un desorden, como en la crisis climática. Acaba el trabajo, pues se acaba la riqueza. Esto es muy inteligentísimo de alguna manera porque aquí se conecta con la siguiente parte de su discurso. Es decir, estamos viendo una estructuración de diferentes tesis que se relacionan entre sí como un complemento de lo que debe ser el Estado social de derecho en Colombia, ligado a la Constitución del 91 y las reformas sociales que él prometió en campaña y que adelanta en el Congreso de la República. Miren. Entonces, ¿qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez, por codicia, acabó con la empresa de telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No solo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana y que dice que solo compitiendo y tirándose al otro, o sea, matándose el uno con el otro, podemos llegar a una prosperidad. Esa es la gran mentira. Y entonces quería quitar la empresa pública de telecomunicaciones de los colombianos porque dijo que no era capaz de ir en la competencia de la tecnología cambiante de las telecomunicaciones y que había que privatizar porque los otros sí eran capaces. El resultado de este acto de codicia del presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, es que somos el último lugar de la OCDE en la cobertura de las telecomunicaciones actuales en la población colombiana. Fracasamos, porque no era la codicia, era ayudarnos entre nosotros. Se tomó la empresa con el Ejército Nacional. Sacaron a los trabajadores, miles en todo el país, a culatazo así, y el que se oponía a la cárcel. La dictadura, esa sí es la dictadura que tratan de asignarme a mí,
que solo respeto derechos, porque este es el gobierno del respeto de los derechos de todas y todos, incluidos los que votaron en contra de nosotros. No perseguimos a nadie por la diferencia de las ideas. Allá chuzaron, allá persiguieron magistrados, allá los querían encarcelar, allá crearon falsos testigos, allá mataron 6.402 jovencitos para hacerlos pasar por guerrilleros. La política de la mentira y de la codicia. Precisamente, amigos y amigas, parte del discurso del uribismo y la extrema derecha en 2026 va a ser que Petro es un dictador, que impuso reformas autoritarias y tiene la economía en un declive. Pues todo eso es mentira, porque otra noticia importante que les quiero comentar y es esta. Según la OCDE, los resultados del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2024 muestran que Colombia creció un 2%, ubicándose como, ojo, el tercer país con mayor crecimiento, detrás de los Estados Unidos con 2,7 y Chile con 2,3. Y estos datos confirmados por el DANE se refieren a un desempeño muy positivo. Por eso, desde el gobierno nacional, Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, escribió en su cuenta de Twitter que estas cifras son una mala noticia para la oposición porque debilitan su discurso de crisis económica en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2026. Si además la Corte Constitucional no tumba la reforma pensional, será aún más difícil para ellos sostener que dicho proyecto es un desastre. Por eso el presidente Petro celebró el crecimiento económico del país y aseguró que está cumpliéndole al país. Dijo: Colombia crece, hemos crecido más del 10% real en un año en la agricultura. Es como si fuera la economía china. Crece el trabajo y la generación de riqueza en el mundo rural, precisamente donde había más pobreza. Colombia volvió a ser cafetera y no carbonera, que es la distancia entre la vida o la muerte. Crece también el turismo extranjero y nacional. El turismo sobrepasa las divisas que consigue el carbón. Crece la industria no vinculada al petróleo. Decrece el carbón y el petróleo por la caída de los precios internacionales, pero superamos ese vacío con mucha más agricultura, turismo e industria. Y por eso Colombia crece y crece el trabajo. Solo falta impulsar la construcción y el mejoramiento de viviendas y para ello el Banco de la República debe bajar la tasa de interés real. Solo falta impulsar más aceleradamente a Ecopetrol hacia la generación de energías limpias. El presidente continúa diciendo que estamos en plena transición de una economía extractivista fósil basada en el carbón y el petróleo con baja productividad y con bajos niveles de trabajo hacia una economía productiva en la agricultura y la industria y el tránsito hacia la descarbonización. El mandatario dice que Colombia crece, crece el trabajo productivo, crece la riqueza social y por último, crece la paz. Pero ¿qué pasa, amigos y amigas? Que resulta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como les he venido desarrollando en este video, quien ahora está participando activamente en la contienda preelectoral, retomando su discurso trasnochado del socialismo e invitando en sus redes sociales a rechazar el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario, presunto delincuente e imputado, dice que el Estado politiquero es el que representa el gobierno del presidente Petro y le pide a su electorado apoyar un modelo que supuestamente promueva el emprendimiento privado. Pero este discurso no tiene ninguna legitimidad cuando recordamos cómo han sido las administraciones de gobiernos anteriores, de su administración y el de su pupilo Iván Duque. Porque si él habla de favorecer al joven, al emprendimiento, quizás lo diga por sus hijos, quienes se hicieron millonarios vendiendo manillas. El famoso escándalo también de la zona franca. Por eso el expresidente Uribe poca legitimidad tiene para hablar sobre este tema. Y es importante que lo sepamos porque esa va a ser la estrategia en el 2026. Porque él está afirmando que el gobierno del presidente Petro niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión digna, algo que ya dijo en una visita a una universidad, a mi universidad. Estaba frente a muchísimos jóvenes y este discurso que dice en sus redes sociales es el mismo que dijo ese día acá en la universidad. Sé que muchos no le comieron cuento y otros salieron alarmados
por la falta de desinformación que este señor siempre divulga, especialmente en un conversatorio en el que empezó a hablar sobre liderazgo. Pensé que iba a hablar sobre cómo manipular testigos presuntamente o cómo presuntamente manipular a la justicia. En mi canal tengo otro video y va a aparecer por aquí porque quiero que conozcan el trabajo que he venido haciendo con todos estos temas que son de interés nacional, y allí desgloso todas las mentiras que la oposición ha dicho sobre la reforma pensional, un proyecto que yo considero es importante porque busca garantizar derechos y una vejez digna para la mayoría. No se trata de expropiación, por eso los invito a que vean ese video. Pero finalmente, amigos y amigas, el presidente Gustavo Petro está diciéndole a la ciudadanía que devolver los derechos que el régimen uribista quitó le está llenando el alma. Cumple así con la sentencia de la Corte Constitucional de 2022 que obligaba al Estado a reconocer la pensión de 1.514 trabajadores de Telecom. Además, el presidente Petro recordó que durante su gestión como alcalde de Bogotá, la ETB pasó a ser fibra de cobre y teléfonos fijos al llamado 4P, internet, telefonía móvil, fibra óptica y televisión digital, en solo 4 años y sin despedir un solo trabajador, cosa diferente a lo que hizo el expresidente Uribe durante su gobierno, cuando liquidó la empresa Telecom. Voy a dejar hasta aquí este video. Mil gracias de verdad por llegar hasta el final. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información, a que dejen sus opiniones en los comentarios, para que YouTube siga recomendando este contenido y podamos llegar a un público muchísimo más amplio que conozca la información que necesita saber. Siempre voy a decir que las mentiras no son diferencias de opinión. Mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.